Hola, hola, queridos hermanos. Esta alabanza se titula Tienes que ser un niño. Y en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, va muy referente a lo que vamos a cantar. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Te comparto esta alabanza, querido hermano. Tienes que ser un niño. Hermano, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermano. Amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo con mi Cristo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo con mi Cristo. Hermano, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermano. Amémonos unos a otros. Hermanos, esta alabanza es muy sencilla, pero a mí en lo personal, cuando la escuché por primera vez, me llegó hasta lo más profundo del corazón. Y esta y otra que después se los voy a compartir, son de las muy antiguas, muy viejitas. Quiero también llevarlos a este pequeño encuentro, estas pequeñas reflexiones. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 46 y 48, dice, vamos a ver, hay una pequeña discusión aquí, y no es pequeña discusión, es un tema bastante, que dentro de los apóstoles estaba esta discusión. A los discípulos se les ocurrió preguntarle cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y le dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. Palabra del Señor. No sé si ustedes alcanzaron en su discernimiento que era una intención que los discípulos tenían de preguntarle algo al Señor. Se les ocurrió preguntar cuál de ellos era el más importante. Que si entendemos, ellos no abrieron sus labios para preguntarle al Señor, pero Jesús, que conoce, que los conocía, que nos conoce a nosotros, conoce nuestros pensamientos y les va a poner una muestra. A mí me encanta la forma como
el Señor cuando va a dar una enseñanza o va a mostrarnos algo, primero le preguntan y el Señor sin decir nada, simplemente actúa, porque sabe lo que nosotros traemos en nuestros pensamientos, sabe las dudas. Y lo mismo pasó aquí con los discípulos. Como el Señor Jesús conoce nuestros pensamientos y conocía en aquel momento los de sus discípulos y sabía el motivo por el cual estaban platicando, discutiendo, y tomó a un niño, dice, y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. No puedes nada más decir yo amo a Jesús y al Padre hacer un lado, o al Espíritu Santo. O al Espíritu Santo darle más importancia que al Padre, que al mismo Jesús. O al Padre, que es nuestro Creador. Por eso nosotros como Iglesia Católica, desde muy pequeños, nos han enseñado que la Trinidad, la Santísima Trinidad, el que recibe a Jesús recibe al Padre. Aquí no lo dice, pero también el Espíritu Santo. Y les termina diciendo: el más pequeño entre todos ustedes es realmente grande. ¿Lo entendieron los discípulos? En el momento no. ¿Cómo tratamos de comprender lo que el Señor nos dice? Pablo viene a completar en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Miren lo que escribe Pablo. Esto es para ti y para mi hermano. Ya tenemos un largo trecho recorrido en la evangelización, pero a veces cuando nos ofenden, a veces nos portamos como esos niños. No nos gusta que nos llamen la atención. Humanamente a mí no me gusta, pero si lo hacen con corrección en el amor del Señor, pues es un poquito más suave aceptarlo. Pero aquí en el versículo 12 dice: ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Ay, hermano. Eso nos dice Pablo a nosotros, a los más viejos, que ya deberíamos de ser maestros después de tanto tiempo. Y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos de la enseñanza de Dios. ¿Se recuerdan del catecismo? Cuando estábamos pequeñitos, cuando hicimos nuestra primera comunión. Pues hasta allá nos está mandando Pablo. Las primeras enseñanzas de Dios necesitan leche y no alimento sólido. Aquí nos dice que tú y yo, cuando nos comportamos como niños rebeldes, niños malcriados, la palabra de Dios es una palabra que llena, es un alimento sólido, hermano. Pero cuando nos portamos como niños, Pablo dice que ese alimento no nos sirve, porque somos como niños recién nacidos. Necesitamos leche de la primera enseñanza. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Me brinqué hasta el 14, pero es de suma importancia. Tienes que ser un niño para ir al reino de Dios, al reino a donde está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Tienes que ser un niño, queridos hermanos. Es un placer de verdad estar compartiendo con ustedes y que ustedes abran las pantallas de sus hogares para poder yo llegar, para poder traerles al Señor Jesús. Que nos siga hablando. Que Dios te bendiga, hermano. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo.
Dios.